Buen día, querido hermano. Les saludo con la paz de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Mi nombre es Hugo Valdés, soy evangelista de la palabra del Señor. En esta mañana quiero contar mi testimonio, cómo el Señor me sanó, me liberó y restauró mi vida. Y gracias a Él hoy estoy predicando su palabra así. Entonces le quiero dar la gloria y la honra a Él por sanarme, por curarme, por liberarme y por darme una oportunidad para poder predicar su palabra. Quiero compartir este testimonio para que si otras personas están pasando por alguna enfermedad, por algún mal, ya sea el índole que esté pasando en su casa, en su vida, ya sea problema económico, problema de salud, cualquier tipo de problemas que tenga y piensa que ya no hay solución. Yo te quiero decir, querido amigo, querido hermano, que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así que quiero compartir esta lectura, cómo el Señor permitió que conozca esta lectura y cómo me capacitó para que yo pueda poner mi confianza en su palabra, para que yo hoy día pueda estar sano y predicar de estas palabras que el Señor me dio, que son medicina, para que otros también empiecen a tener fe. Y quiero leer algunos capítulos de la palabra del Señor para demostrar que su palabra tiene poder y me ayudó a mí para sanarme. Y vamos a leer primero en el capítulo de Marcos 4, del versículo 35 en adelante. Vamos a leer toda su palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y el título es Jesús calma la tempestad. Y dice así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en una barca con sus discípulos y nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo, cuando de repente viene un viento y se empezó a agitar el mar y las olas. Y los discípulos, teniendo miedo, le despiertan a Jesús, le dicen, Maestro, Maestro, despierta que perecemos. No tienes cuidado que nosotros, que perecemos, o sea, en mi palabra, no tienes miedo que caigamos. Entonces Jesús se levanta y reprende al viento y al mar y le dice, calla, enmudece. Y se calmó el viento y el mar. Y Jesucristo le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? En mi palabra, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces los discípulos se dijeron los unos a los otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús le estaba demostrando cómo hay que reprender tormentas, vientos, problemas, el índole que sea, cómo ellos tenían que reprender. Y ellos no se estaban dando cuenta de las enseñanzas que le estaba dando Jesús. Por eso le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Acaso, en mis palabras, acaso lo que yo le estoy demostrando, lo que yo le estoy enseñando, ustedes no pueden entender, ustedes no pueden visualizarme, ustedes no me pueden fijar su ojo en mí para lo que yo estoy haciendo, ustedes también lo pueden hacer? ¿Y por qué digo esto? Vamos a ir a un capítulo antes, pero vamos a leer en Lucas. Un capítulo antes está también en Marcos, pero vamos a leer en el capítulo de Lucas, lo que yo le estoy queriendo explicar a algunos hermanos. Y el título es Jesús sana a la suegra de Pedro. Y vamos a leer en Lucas 4, del versículo 38 en adelante. Y dice así, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el un capítulo antes, en Marcos, pero este es el capítulo de Lucas, que casi los mismos pasajes tienen.
Pero un capítulo antes de que Jesús calme el viento y el mar, Jesús estaba en la casa de Simón Pedro, porque le dijeron que la casa de Simón Pedro, su discípulo, estaba con fiebre, su suegra. Entonces Jesús va a la casa de Simón y le encuentra a la suegra de Pedro, de Simón, acostada en una cama. Entonces, fijando en él los ojos, en la suegra de Pedro, mi palabra estoy explicando, Jesús reprendió a la fiebre. Le dijo, fiebre, sal de esta mujer, con la boca, con la palabra, porque la palabra tiene poder para sanar, para liberar. Lo que le estaba demostrando Jesús es que con la palabra ellos podían hacer los milagros. Y los discípulos estaban encegados, o mejor dicho, estaban cegados su entendimiento. Jesucristo le estaba capacitando a sus discípulos para que ellos puedan entender cómo reprender, y ellos aún así no tenían fe. Cuando yo empecé a leer estas lecturas, empecé a entender, dije, acá lo que Jesucristo le estaba enseñando es cómo ellos podían reprender esa enfermedad con la palabra. Porque dice, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Cuando a mí me estaba aquejando esta enfermedad que yo decía que no tenía solución, yo estaba pasando por varios días sin dormir y estaba queriendo acudir, inclusive quise comprar una pastilla para poder dormir. Y dije, no voy a tomar, no me quiero acostumbrar. No sabiendo todavía a esta palabra. Muchos años estuve así, hasta que el Señor puso en mi camino personas que me podían tratar, por decir así, clínicamente, con un doctor que me puso en mi camino. Y por medio de los primeros tiempos me ayudó mucho. Hasta que encontré su palabra. Y cada vez que yo tenía un problema, acudía a ese doctor, cada problema que tenía, y él me ayudaba. Pero había algo en mí que no estaba del todo contento, que no estaba del todo bien. Porque me venía otra vez de vez en cuando esos insomnios. Y cuando empecé a leer esta palabra, esta lectura, empecé a entender que solamente el Señor tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar. Porque hay espíritus detrás de estas enfermedades que tienen legalidad sobre nosotros, por algún pecado que nosotros hayamos cometido. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos ante Dios el pecado que hicimos para que podamos ser liberados y para que podamos ser sanados, primeramente. Y congregarnos en alguna iglesia. Cuando empezando a leer estas lecturas, empecé a ver algunos videos de algunos evangelistas, de algunos pastores, que empezaban a reprender, a reprender, a reprender. Y ahí me hizo entender el Señor que empezaban a reprender en el nombre del Señor Jesús. Y que dije al Señor Jesús que me lleve a una iglesia donde esto que yo estoy viendo se pueda practicar. Primeramente me fui a una iglesia cristiana que no reprendían prácticamente, que no hacían esas oraciones. Y salí de esa iglesia. Y un pastor me dijo, ¿por qué querés salir de acá? Y le dije, porque siento en mi corazón que acá no se hace imposición de mano, acá no se reprende, acá no se exhorta. Y yo necesito de eso. Le dije que el Señor que me busque una iglesia. Y encontré una iglesia en donde se reprendía. Y ahí veía los pastores reprendían en el nombre de Jesús. Fuera espíritu, fuera demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Y eso me llamó la atención. Y era una iglesia pentecostal. Hoy en día me estoy colgando en una iglesia pentecostal. Para la gloria de Dios. No quiero hacer énfasis a que mediante la iglesia estoy así. Yo le quiero dar la gloria y la honra a Dios. Pero lo que más se acercaba a lo que yo estaba experimentando era una iglesia pentecostal. Porque a otras iglesias iba también, pero la iglesia pentecostal es la que más se asemejaba a lo que yo estaba leyendo. Porque
Hay una palabra de Dios donde un soldado romano, o mejor dicho, un centurión romano, tenía un siervo, por así decirlo, judío del pueblo del Señor que estaba enfermo. Y que este centurión quería mucho a este siervo, amaba mucho a este siervo suyo. Y estaba enfermo. Y cuando escuchó a Jesús, manda a dos hombres para que se vayan y le digan a Jesús que vengan a sanarle a su siervo. Entonces va estos otros dos siervos y le encuentran a Jesús y le dice, maestro, hay un centurión, yo le estoy hablando de mis palabras, hay un centurión que ama mucho, que nos ama mucho, porque nos construyó una sinagoga y su siervo está enfermo y te pide que vayas y lo cures y lo sanes. Entonces dice que Jesús se iba y cuando estaba por llegar, el centurión le dice, se va y le dice, no hace falta que llegues a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, dice. Porque yo también, así como tú, tienes autoridad, le dice. Y si le digo a uno que vaya, va. Si le digo a uno que venga, viene. Y si le digo a otro que haga algo, lo hace. Solamente, yo le estoy hablando a mi palabra, solamente Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Oh, gloria a Dios. Lo que le estaba diciendo, tú Señor tienes el poder, tú eres la palabra, tú tienes el poder de sanar a mi siervo. Y Jesús se maravilla de este centurión. Y me imagino mirando a sus discípulos, a esos cabezones que él enseñaba día y noche para que puedan aprender todo lo que él estaba enseñando. Un extraño, un extranjero entendió lo que Jesucristo le quería demostrar. Y les dijo, de cierto os digo, que en Israel no he hallado un hombre como este, con tanta fe. En Israel no he hallado un hombre con la fe de este hombre. Porque le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Cuando yo leí esta palabra, entendí, gloria a Dios, que Jesús que con la palabra sanaba. Y un día me agarró un insomnio que tenía días sin dormir. Y me arrodillé en mi cama y empecé a reprender con la palabra. Y dije, en el nombre de Jesús te reprendo espíritu de insomnio, te reprendo espíritu de depresión. Te reprendo en el nombre de Jesús y sal de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Y ahí sentí como una mano se posó sobre mi cara, sobre mis ojos. Y en ese mismo instante me quedé dormido. Me desperté y dormí como un bebé. Por eso hoy quiero darle la gloria y la honra a Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Por hacerme entender que su palabra tiene poder para sanar, para liberar y para restaurar. Y hoy quiero compartir esta palabra, este testimonio mío a otra persona. Si está pasando por alguna enfermedad, ya sea incurable, que lea esta palabra y que se va a sanar. Porque su palabra dice, por sus llagas fuimos sanados. Tú ya estás sano, mi querido hermano. Tú ya estás sano en el nombre de Jesús. Así es que te doy gracias. Y le doy gracias si vieron este video. Y si pueden compartir con otro, compártalo para la gloria y la honra de Dios. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén y amén.